Bienvenidos de nuevo a otro vídeo cargado de chismes, análisis y por supuesto, el drama del mundo del espectáculo turco. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse conmigo en una de las polémicas más comentadas de las últimas semanas. Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha puesto los pelos de punta a muchos, una verdadera guerra de egos que involucra a dos de las actrices más prominentes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. ¿El detonante? Un comentario sobre un actor que ha dado mucho de qué hablar, Kerem Bürsin. Prepárense porque esto promete ser intenso. Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos en la familia. Les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí traemos lo último del mundo del entretenimiento, análisis profundos y, como hoy, todo el chisme jugoso que les encanta. La trama que vamos a desentrañar hoy gira en torno a unas supuestas declaraciones que han incendiado las redes sociales y los portales de noticias. Se dice, se comenta, se rumorea que Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan han tenido un enfrentamiento verbal, una especie de duelo de titanes, todo por unas palabras dirigidas hacia Kerem Bürsin, a quien supuestamente una de ellas habría calificado de desequilibrado. Imaginen el escándalo. Para entender bien la magnitud de esta situación, primero debemos poner en contexto a estas tres figuras. Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una de las actrices más exitosas y reconocidas de Turquía, con una legión de seguidores masiva tanto en su país como a nivel internacional. La hemos visto brillar en producciones como Amor Eterno y, por supuesto, su icónico papel en Sen Kalkapimi, donde compartió pantalla y, como todos sabemos, un romance en la vida real con Kerem Bürsin. Su química en la serie fue explosiva, y su relación acaparó titulares durante mucho tiempo. Hande es sinónimo de glamour, talento y una gran presencia escénica. Por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan, otra joven promesa que ha conquistado corazones con su carisma y talento. La hemos visto destacar en series como Aşk Alatr, y más recientemente en Son Yaz. Afsanur ha demostrado ser una actriz versátil y con una personalidad arrolladora, ganándose el cariño del público y el respeto de la crítica. Es conocida por su energía y su manera natural de interpretar sus personajes. Y por supuesto, está Kerem Bürsin, el actor que ha revolucionado la pantalla turca y se ha convertido en un fenómeno fan. Su papel en Sen Kalkapimi, junto a Hande, lo catapultó a la fama mundial. Kerem es admirado por su actuación, su físico y también por su carácter en algunas ocasiones. Es una figura que siempre genera debate y atención mediática. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta supuesta guerra de egos? Según las informaciones que han circulado, todo habría comenzado con unas declaraciones de Afsanur Sancaktutan sobre Kerem Bürsin. Los rumores apuntan a que en una entrevista o en un encuentro con la prensa, Afsanur habría hecho comentarios que indirectamente o directamente señalaban a Kerem como una persona desequilibrada. Las fuentes varían y los detalles son escasos, pero la idea es que estas palabras habrían sido interpretadas como una crítica hacia la estabilidad emocional o el comportamiento de Kerem. Como era de esperar, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Y aquí es donde entra Hande Erçel en escena. Se dice que Hande, al enterarse de los comentarios de Afsanur sobre Kerem, con quien mantuvo una relación sentimental y profesional muy intensa, reaccionó de forma contundente. Las versiones sugieren que Hande habría defendido a Kerem o, más bien, habría respondido de manera desafiante, quizá atacando a Afsanur. La prensa ha especulado que Hande podría haber dicho algo como que no era el momento ni el lugar para hacer ese tipo de comentarios, o que Afsanur no tenía por qué meterse en asuntos ajenos, o incluso, en las versiones más escandalosas, que Hande habría dicho algo similar o peor sobre Afsanur, tachándola de envidiosa o de buscar protagonismo. La prensa sensacionalista turca, que es famosa por magnificar cualquier detalle, ha tomado esto como oro puro. Se habla de guerra abierta, enemistad declarada y enfrentamiento público. Las redes sociales se han dividido entre los fanáticos de Hande y los de Afsanur, creando debates feroces sobre quién tiene la razón, quién exageró y quién inició el conflicto. Los hashtags relacionados con sus nombres y con Kerem Bürsin se volvieron tendencia en cuestión de horas. Analicemos un poco las posibles motivaciones detrás de este supuesto conflicto. Por un lado, la lealtad. Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación que terminó hace un tiempo, pero que dejó una huella profunda. Es natural que Hande se sienta protectora de Kerem, o que no vea con buenos ojos que alguien critique a su expareja, especie.
Al mente si esa persona es una colega con la que en teoría debería haber compañerismo. Podría ser una cuestión de amistad, de respeto mutuo, o incluso de no querer que la imagen de alguien con quien compartió tanto se vea empañada. Por otro lado, está la perspectiva de Afsanur. Si ella hizo algún comentario, ¿cuál era su intención? Quizás fue una observación sincera, una percepción personal de Kerem, o tal vez, como algunos sugieren, una forma de ganar notoriedad aprovechando la fama de Bursin. En el mundo del espectáculo, la línea entre la sinceridad y la búsqueda de atención a veces es muy fina. También es posible que Afsanur se sintiera aludida por algo que Kerem haya dicho o hecho, y su comentario fuera una reacción defensiva. Lo que complica aún más la situación es la falta de confirmación oficial por parte de ninguna de las dos actrices. En Turquía, es común que los famosos eviten abordar directamente los chismes o las polémicas, dejando que sean los medios y los rumores quienes hagan el trabajo sucio. Esto crea un vacío de información que permite que las especulaciones crezcan como la pólvora. ¿Podría ser todo un montaje? No lo descartemos. La industria del entretenimiento a veces se alimenta de este tipo de dramas para generar interés en sus producciones o en sus protagonistas. Una guerra de egos entre dos actrices guapas y talentosas, con un actor codiciado en medio, suena a una trama digna de una telenovela turca, ¿verdad? Podría ser una estrategia para mantener sus nombres en boca de todos y, en última instancia, beneficiar sus carreras. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que sea un malentendido. Las palabras pueden malinterpretarse fácilmente, especialmente cuando se transmiten a través de terceros o se sacan de contexto. Quizás lo que Afsanur dijo no era tan grave como se ha presentado, y la reacción de Hande fue desproporcionada. O viceversa. Lo que sí es innegable es el impacto mediático. Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan son dos figuras con una gran influencia en sus seguidores. Cualquier declaración suya, por pequeña que sea, se amplifica exponencialmente. Y si esa declaración involucra a Kerem Bürsin, el hombre que ha conquistado a miles de fans, la polémica está servida. Los fanáticos de Hande, por supuesto, han salido en su defensa a capa y espada, atacando a Afsanur y acusándola de envidiosa, de querer robar protagonismo o de ser una oportunista. Argumentan que Hande es una actriz consolidada y con una carrera mucho más exitosa, y que Afsanur no tiene derecho a criticar a alguien de su calibre. Por otro lado, los seguidores de Afsanur defienden su derecho a opinar y critican la actitud de Hande, tachándola de arrogante, de protectora excesiva y de querer controlar la narrativa. Argumentan que Afsanur es una artista talentosa y que su opinión es tan válida como la de cualquiera. Y por supuesto están los fans de Kerem, quienes, en su mayoría, prefieren mantenerse al margen o simplemente expresar su apoyo incondicional al actor, independientemente de las polémicas. Es fascinante observar cómo estas rivalidades ficticias o reales entre celebridades generan tanta pasión en los seguidores. Nos metemos en la piel de nuestros ídolos, tomamos partido y defendemos sus posturas como si fueran nuestras. Esto, en parte, es lo que hace tan adictiva la cobertura del mundo del espectáculo. Pero, volviendo a la pregunta central, ¿hay realmente una guerra de egos entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan por llamar desequilibrado a Kerem Bürsin? La verdad es que sin una confirmación directa de las protagonistas, todo se queda en el terreno de la especulación. Los medios turcos a menudo tienden a crear historias a partir de chispas pequeñas. Lo que pudo haber sido un comentario casual o una malinterpretación ha escalado a una supuesta enemistad pública. Podemos inferir varias cosas. Primero, la fuerte conexión que aún existe entre Hande y Kerem, al menos desde la perspectiva de Hande. Si ella sintió la necesidad de intervenir, es porque algo la afectó. Segundo, la ambición y el deseo de protagonismo que a menudo caracterizan a este tipo de industrias. Tercero, la forma en que las redes sociales y la prensa pueden amplificar y distorsionar una situación. Lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto intermedio, o quizás sea algo completamente diferente a lo que se ha contado. Lo que sí sabemos es que esta historia ha capturado la atención del público y ha generado mucho debate. Y eso, para los involucrados, ya es una forma de notoriedad. Sería interesante saber qué opina Kerem Bürsin de todo esto, aunque es casi seguro que se mantendrá al margen y dejará que las mujeres hablen, como suele suceder en estos casos. Él mismo ha sido objeto de muchas especulaciones sobre su comportamiento y su vida privada, por lo que este tipo de comentarios no son algo completamente nuevo para él. En conclusión, la supuesta guerra de egos entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktu.
Tan por el comentario sobre Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo turco puede generar dramas y polémicas a partir de supuestos hechos. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambas actrices, el papel de la prensa y las redes sociales, y la reacción de los fanáticos. Lo que queda claro es que independientemente de la veracidad de la historia, el incidente ha puesto a estas tres figuras en el centro de la atención mediática una vez más. La lección principal aquí es la cautela con la que debemos interpretar las noticias de espectáculos, especialmente cuando provienen de fuentes no oficiales y están cargadas de especulación. A menudo lo que leemos es una versión dramatizada de los hechos, diseñada para generar interés y controversia. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje emocionante a través de este drama de celebridades. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les pareció interesante este contenido, no duden en dejarme un buen asterisco me gusta. Su feedback es lo que nos impulsa a seguir creando. Y si creen que a alguno de sus amigos le podría interesar este tema, por favor, compártanlo en sus redes sociales o con quien quieran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad que ama el entretenimiento turco, les invito una vez más a que se suscriban y activen la campanita. Así, estarán al tanto de todos nuestros futuros vídeos. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que hay realmente una guerra de egos? ¿De qué lado están? ¿Creen que la prensa ha exagerado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su participación es fundamental. Sin más, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.